Bienvenidos a este podcast. Hoy exploraremos un tema fundamental para entender cómo los países colaboran en la lucha contra el crimen a nivel global. Estos acuerdos son herramientas claves para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo y el lavado de dinero. A lo largo de este podcast exploraremos algunos tratados internacionales en materia de política criminal. Empecemos en primer lugar con el Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como Convenio de Palermo o Convención de Palermo del año 2000, en el cual este es un instrumento el que consideramos más importante en la lucha contra el crimen organizado, ya que establece las medidas para prevenir y combatir delitos contra la trata de personas, contra el tráfico de migrantes y contra la fabricación ilícita de armas de fuego. Además, promueve la cooperación internacional en materia de extradición y asistencia jurídica mutua. Igualmente tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la UNCAC 2003, en el cual este instrumento jurídico está englobado para combatir la corrupción. El mismo incluye también disposiciones para prevenir prácticas corruptas y recuperar activos robados y fomentar la cooperación internacional. En este tratado podemos decir que es un tratado fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos. Adicional, tenemos la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999. Este tratado busca prevenir el financiamiento de actos terroristas mediante la criminalización de dichas actividades. Aquí los estados partes se comprometen a congelar los fondos de organizaciones terroristas y a cooperar en la investigación y persecución de estos delitos. Adicional, también tenemos la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, en el cual este tratado es la base del régimen internacional del control de drogas. Aquí se establecen medidas para limitar la producción, la distribución y el consumo de sustancias estupefacientes con el objetivo de prevenir su desvío hacia actividades ilícitas. Además, tenemos la Convención sobre las Sustancias Psicotrópicas de 1971. Esta convención complementa la Convención de 1961, en el cual regula las sustancias psicotrópicas como los estimulantes y los alucinógenos para evitar su uso indebido y su tráfico ilícito. También tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de 1984. Este tratado busca prevenir, busca sancionar la tortura y otros tratos inhumanos. Aquí los estados partes deben adoptar medidas legislativas y también deben adoptar medidas administrativas para garantizar que estos actos no queden impunes. Otra de los instrumentos jurídicos es la Convención Interamericana sobre el Terrorismo, el CICTE, de 2002. En el ámbito regional, la CICTE promueve la cooperación entre los países de las Américas para prevenir, para combatir, para eliminar el terrorismo. Incluye también medidas para fortalecer los controles fronterizos y también para mejorar el intercambio de información. Adicionalmente, tenemos la Convención de Budapest sobre la ciberdelincuencia del año 2001. En este tratado, este instrumento internacional aborda los delitos informáticos. Aquí se establecen estándares para la investigación y persecución de delitos como el hacking, la pornografía infantil en línea y el fraude electrónico. Otros instrumentos jurídicos muy importantes que tienen que ver con la política criminal y la delincuencia, podemos mencionar también la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Esta carta es el documento fundamental de la ONU que fue firmado en 1945 y que establece los propósitos y principios de las organizaciones, incluyendo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la promoción de los derechos humanos y la cooperación en la solución de problemas globales. Tenemos igualmente el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de 1945, en el cual este documento regula el funcionamiento de la Corte Interamericana de Justicia, que es el principal órgano judicial de la ONU.
También tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1975. En esta convención se establecen las normas internacionales para la celebración, la interpretación y la terminación de tratados entre estados. Es un instrumento clave para garantizar la validez y aplicación de los acuerdos internacionales, incluyendo aquellos que están relacionados con la justicia penal. Igualmente, podemos decir que existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1981. En este pacto, este instrumento es el más importante en materia de derechos humanos y porque reconoce los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad ante la ley y la prohibición de la tortura, y establece garantías procesales en materia penal. Además, tenemos el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 2002, que establece que los individuos pueden presentar denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU si consideran que un Estado ha violado sus derechos bajo el pacto. Y es un mecanismo clave para que se garantice la rendición de cuentas y el acceso a la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos. También está el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte de 2007 y la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos del Genocidio, en el cual se define genocidio como actos cometidos con la intención de destruir total y parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y establecen obligaciones a los estados para prevenir y sancionar este delito, ya sea mediante la legislación interna de cada país o cada estado o a través de la cooperación internacional. Este fue el primer tratado en tipificar el genocidio como un crimen. Finalmente, podemos concluir que los tratados internacionales en materia de política criminal son herramientas esenciales para enfrentar los desafíos del crimen transnacional, desde la lucha contra el narcotráfico hasta la prevención del terrorismo, de la corrupción. Estos acuerdos reflejan compromisos de los países o entre los países para trabajar juntos en la búsqueda de un mundo más seguro y más justo. Sin embargo, su efectividad depende de la voluntad política de los estados para implementar sus disposiciones y fortalecer la cooperación internacional. Como ciudadanos, es importante estar informados sobre estos instrumentos y exigir que nuestros gobiernos cumplan con sus obligaciones. Gracias por escuchar este podcast.